Buenas tardes, buenas noches para todos ustedes, de nuevo en este programa semanal de Una Liturgia para la Vida. Domingo 6 de la primera etapa del tiempo ordinario. Cabe recordar nuevamente que en el tiempo ordinario usamos el color verde, que quiere darnos a entender ante todo crecimiento, maduración de nuestra fe. También este domingo pasado concluimos el Sermón de la Montaña. El primer momento del Sermón de la Montaña fue: dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los limpios de corazón, porque verán a Dios. Dichosos fueron 9 bienaventuranzas que nos trajo Mateo. La segunda parte del Sermón de la Montaña viene siendo: ustedes son la sal de la tierra. Y hablábamos el domingo pasado las características de la sal, mas también el otro elemento característico del cristiano vendría siendo ser la luz del mundo. Y ahora, este sexto domingo nos está hablando acerca de la ley, la Torá, otro nombre que quizás nosotros hayamos escuchado. Y este sustantivo, Torá, viene de un verbo gramatical que quiere darnos a entender ver, como también lanzar una espada, lanza hacia un punto determinado. Y ese tal punto determinado viene siendo el final de nuestra vida, como también de la humanidad. Es por eso que nos aclara acerca de esto la segunda lectura de este domingo, donde precisamente nos habla Pablo que nosotros predicamos, como dice la Escritura, lo que Dios ha preparado para los que lo aman. Ni el ojo lo ha visto, ni el oído lo ha escuchado. La mente del hombre pudo ni siquiera imaginarlo. Que viene siendo la patria eterna, la Jerusalén celestial, que habla bastante el libro del Apocalipsis, o también nosotros clásicamente el cielo, o el reino de Dios. Va a estar este reino de Dios condicionado a través de la Torá,
de la alianza. Alianza que hace Dios con el ser humano a través de los 10 mandamientos. Guarda esto. Yo te llevaré, nos va a hablar en otro momento, en mi protección, o te llevaré como alas de águila por el caminar o por el desierto, que viene siendo precisamente las dificultades y problemas de este caminar, siempre y cuando guardes mis mandamientos. Tú serás mi pueblo, yo seré tu Dios. De allí pues los 3 primeros mandamientos que después en la catequesis se nos va a recordar en pocas palabras. Los 3 primeros son para Dios y los 7 restantes para provecho del prójimo. Guárdalos. Ahora, ¿qué nos dice el libro del Siráside o Eclesiástico en la primera lectura? Si tú lo quieres, puedes guardar los mandamientos. Permanecer fiel a ellos es cosa tuya. El Señor ha puesto delante de ti el fuego y el agua. Extiende la mano a lo que quieras. Delante del hombre están la muerte y la vida. Le será dado lo que él escoja. Y así viene siendo. Es porque Dios nos ha creado con libertad, inteligencia, voluntad y eternidad. Y de nosotros, precisamente, va a hacer el que decidamos nosotros poderlo tomar o dejar, o una opción libre de cada uno de nosotros. Esta tiene que estar acompañada de la sabiduría. Esta sabiduría nos la está precisamente más aclarando Pablo en la segunda lectura. Haremos un pequeño espacio y regresamos. Le esperamos. Continuamos con esta segunda parte
de una liturgia para la vida. También pueden ustedes acceder a otros medios de comunicación masiva, como es iHeartRadio, Amazon Music, YouTube Music, Apple Podcasts y Spotify. Comparte estos momentos de reflexión cristiana y católica el Padre Víctor Anguiano de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México. Domingo 6. Último domingo de la primera etapa del tiempo ordinario. Y hablábamos que este domingo ya es la última parte del Sermón de la Montaña. Y ahora estamos viendo que a través de los mandamientos de la ley de Dios, los 10 mandamientos clásicamente que le conocemos, vienen siendo los que nos van a llevar al final de nuestro caminar. Y estos 10 mandamientos nos habla el apóstol Pablo en la segunda lectura. Hermanos, es cierto que a los adultos en la fe les predicamos la sabiduría, pero no la sabiduría de este mundo, ni la de aquellos que dominan al mundo, los cuales van a quedar aniquilados. Por el contrario, predicamos una sabiduría divina, misteriosa, que ha permanecido oculta y que fue prevista por Dios desde antes de todos los siglos, para conducirnos a la gloria. Como hablábamos en el segmento anterior. Ahora, desafortunadamente, esta ley de Dios fue precisamente llenada de varios accesorios, a tal grado que se convirtió en 613 mandamientos. Para no llegar a poder violarlos. Por eso el Señor en el Evangelio también nos habla de esto. Han oído decir, pero yo les digo. Atrás queda, pero yo les digo. Jesús, pues, viene a dar cabal cumplimiento a la ley. Después nos va a comentar, no he venido a derrumbar la ley, sino a darle cabal cumplimiento. Vemos nosotros en las leyes de esta humanidad que tienen 3 elementos bastante básicos. Uno de ellos viene siendo que sea precisamente equitativa. Otro, que sea solidaria. Y otro elemento que sea precisamente para los más desprotegidos. Si nos vamos a la ley de Dios, tiene
precisamente, cuarto mandamiento, el fundamento de la sociedad. Quiere a tu padre y a tu madre. Honra a tu padre y a tu madre. Luego viene, no matarás, no fornicarás, no hurtarás, no desearás la mujer del prójimo, no codiciarás los bienes ajenos. Y todo ello, esto está basado en los tres primeros, que viene siendo: no tendrás otros dioses delante de mí, santificarás las fiestas, no tomarás el nombre de Dios en vano. Y esto era la luz guía del pueblo, hacerlo uno ante Dios, a través, como decíamos, de la Torá y con una alianza. La alianza de Dios con su pueblo y su pueblo con Dios. No es un contrato, es alianza para toda la vida, porque se hace con Dios, no con los seres humanos. Y de nuevo, esto iba a ser la luz y ejemplo para las demás pueblos o la humanidad. De nuevo, que precisamente Simón, Gaspar y Baltasar, Melchor, Gaspar y Baltasar, negro, asiático, europeo, ven en ese pequeño y le ofrecieron oro, incienso y mirra. Mirra como mano que iba a padecer en la cruz. Oro como rey e incienso como Dios. Por eso, de nuevo, lo que dice Pablo, es cierto que a los adultos en la fe les predicamos la sabiduría, el entender de la vida, de las cosas y de los humanos que son imagen y semejanza de Dios. Haremos otro espacio y regresamos. Continuamos con esta tercera parte. Ahora vamos a entrar a tiempos privilegiados, claves
para comprender y vivir mejor mejor lo litúrgico. De el padre Andrés Pardo, de la editorial Monte Carmelo. La ceniza. Mancharse de ceniza para estar limpios. El miércoles de ceniza es un miércoles sobrio, austero, un día gris entre los grises, ya que así es el color de la ceniza. Este miércoles, que por exigencias de calendario, casi siempre pertenece al mes de febrero, es el pórtico necesario de la Pascua, el umbral que hay que traspasar para llegar a la Pascua, la antesala de los días que tienen el calificativo de santos. La temática de este miércoles de invierno no debe reducirse a alusiones fáciles y tangenciales a la ceniza de los fumadores, ni convertirse en el día de los fogoneros. No es miércoles que pueda ser celebrado por los que se creen limpios, por los puritanos, por los que alardean que no tienen pecado. Es el miércoles de los sinceros, de los que saben manchados y necesitados de purificación, de los que se quieren convertir, de los arrepentidos, de los que intentan mejorar su vida cristiana. El miércoles de ceniza es ocasión para contraponer nuestra cabeza o frentes manchadas de ceniza, signo de la mentira y de los pensamientos caducos e imperfectos, con la limpieza y claridad diáfana de la palabra que es verdad y que revela la voluntad de Dios. Solamente quien es capaz de reconocer la propia ceniza de su vida está en condiciones de alcanzar la limpieza interior. Significado de la ceniza. La ceniza obtiene su simbolismo del hecho de ser residuo de la combustión. Es lo que queda después de la extinción del fuego. Significa la muerte y la penitencia. Es conciencia de la nada y de la nulidad de la criatura con respecto al Creador. Es simbolismo de la renuncia y signo final de la existencia, procedente de un fuego abrasador y purificador. La ceniza significa caducidad, principio y retorno, duelo, liberación. La ceniza es el mural en el que leemos el destino final de lo que tanto nos afana y compromete. La ceniza habla de la muerte y de la verdad última. Símbolo religioso. La ceniza sagrada proviene de los holocaustos y ofrendas rituales. Al esparcirla, se bendice o sacraliza el terreno donde cae. La ceniza también evoca el polvo del suelo y recuerda al hombre su origen. Por eso, en algunos monasterios medievales, se extendía a los moribundos en el suelo, recubierto con ceniza, en forma de cruz, imagen patética
y elocuente como pocas. En la Biblia, la ceniza simboliza el sufrimiento, el luto, el arrepentimiento, el ayuno, la austeridad y la privación. Vestirse de ceniza es implorar la misericordia de Dios. Comer pan con ceniza es mostrar la contrición viva del corazón. La ceniza es el mejor sermón sobre la caducidad, la personal y la de todos. La urna con las cenizas resultantes de la cremación del cadáver es signo más rápido e inmediato de nuestra nada frente al misterio divino. La ceniza, ayer, hoy y siempre, significa conversión, vuelta, superación del pecado, austeridad, sinceridad, privación y ayuno. Imposición de la ceniza. La ceniza, en los comienzos, solo se imponía a los pecadores públicos de la iglesia, que eran expulsados del templo para que hiciesen obras de penitencia durante la Cuaresma. El texto litúrgico de esta expulsión eclesial temporal era el siguiente: les arrojamos del recinto de la iglesia por sus pecados y crímenes. Como Adán, el primer hombre fue arrojado del paraíso. Y los pecadores penitentes, marcados con la ceniza, volvían en la mañana del Jueves Santo para recibir solemnemente la absolución y poder así celebrar la Pascua. Al caer en desuso esta práctica, en el siglo XI se extendió la imposición de la ceniza a todos los fieles. Mientras unos se coronaban de rosas, otros de laureles, y algunas fábricas fabricaban coronas de espinas para los demás, los cristianos en el miércoles se coronaban de ceniza. La reflexión primera de este rito, introductorio a la Cuaresma, es aquella que se expresa en los formularios litúrgicos, alternativos que se pueden utilizar en la imposición de la ceniza. Conviértete y cree en el Evangelio. Y acuérdate que eres polvo y en polvo te convertirás. Para llegar con corazón limpio a la celebración de la Pascua, la imposición de la ceniza no puede quedarse en práctica externa o mera costumbre religiosa tradicional, sin ulterior significado. Propósitos del miércoles de ceniza. La recepción de la ceniza debe ir acompañada de propósitos sinceros que manifiesten la voluntad explícita de vivir la Cuaresma como periodo de conversión. Se puede hacer ceniza, quemar todo lo que nos repugna y nos excita. Se puede reducir a ceniza el egoísmo, el boato, el lujo tonto, la codicia, la mentira, la estupidez. Hay que destruir, hasta convertirlo en polvo, el materialismo que nos envuelve, la búsqueda del éxito por encima de todas las cosas y de cualquier persona. La ceniza en este miércoles de febrero es propósito de querer llegar limpios a través de las prácticas cuaresmales a la celebración
de la resurrección. Haremos un espacio y regresamos. Continuamos con esta última parte de Una liturgia para la vida. Comparte estos momentos de reflexión el padre Víctor Anguiano de la Diócesis de San Cristóbal. Pueden ustedes acceder a YouTube con Una liturgia para la vida, como también en Spotify, Apple Podcasts, YouTube Music, Amazon Music y iHeartRadio. Nos quedaron algunos santos y santas de la semana pasada. 14 de febrero, Santo Cirilo Monje, 827-869, y Metodio, Obispo, 815-885. Estos dos hermanos griegos son copatronos de Europa, ya que fueron evangelizadores de Moravia, Bohemia y Bulgaria. En el 862, el príncipe de Moravia pidió a misioneros que pudieran hablar el lenguaje de su país, y los dos hermanos asumieron gustoso la tarea. Para mejor comunicar la palabra y la doctrina, crearon un alfabeto cirílico para traducir la liturgia al idioma eslavo. Sus esfuerzos de inculturación fueron muy criticados por algunos clérigos de rito latino, pero el Papa Adrián II los recibió con afecto y animó sus trabajos. Metodio fue ordenado obispo, pero tuvo dificultades con algunos obispos alemanes del rito latino, que consideraban que tal inculturación no era necesaria.
pasó los últimos años de su vida traduciendo la Biblia al eslavo. El catecismo comenta: es preciso que la diversidad no perjudique a la unidad. Debe expresarse en fidelidad a la fe común. Número 1206. Equilibrar diversidad y unidad puede ser difícil y de hecho a menudo causa conflicto. Pero Cirilo y Metodio nos han dejado el mensaje de trabajar por la unidad de la Iglesia. Una unidad que no implica rigidez, sino unidad de espíritu y adaptación a las culturas y a las necesidades de los pueblos. 17 de febrero. Los 7 santos fundadores de la Orden de los Siervos de la Bienaventurada Virgen María. 1245-1310. Eran 7 amigos de familias acomodadas de Florencia, Italia, laicos y miembros de la cofradía de la Bienaventurada Virgen María. Al ir profundizando más su vida espiritual, pensaron que su vocación era separarse del mundo y con el permiso de su obispo se trasladaron a otro lugar para comenzar a vivir como ermitaños. Pero pronto tuvieron tantos visitantes que marcharon a otro lugar, negándose a recibir visitas. Su vida era tan austera y penitente que, alarmado, el obispo de Florencia le recomendó evitar extremos y abrir su comunidad a otras personas. En obediencia al obispo, adoptaron la regla de San Agustín y admitieron a otros hombres a la comunidad, siempre poniendo énfasis en la pobreza. 6 de ellos fueron ordenados sacerdotes. Hoy su comunidad se distingue por el amor a María y el sentido de familia, que incluye tanto a la familia espiritual como a la de sangre. Estos 7 hombres y la obra que dejaron en herencia son un ejemplo de la devoción que siempre ha existido en la Iglesia por la Madre de Dios, María. Una devoción que ha conducido a muchos a través de los siglos por el camino de la santidad y de la intimidad con Cristo. 21 de febrero. San Pedro Damián, obispo y doctor de la Iglesia. 1072. Pedro Damián tenía una mente muy brillante y a los 21 años ya era profesor. 7 años más tarde se retiró a vivir en penitencia, asociado a la orden camaldulense, cuya regla escribió a petición del fundador San Romualdo. Era ermitaño, pero fue elegido prior de la orden. Siguiendo la solicitud del emperador Enrique III y el Papa Esteban IX, salió de su retiro y fue nombrado obispo de Ostia y cardenal. Pero renunció después de que fracasó en su esfuerzo de reconciliación entre el papado y el imperio, cuando Enrique IV intentó divorciarse. Sirvió como delegado papal en Francia, Alemania y diversos lugares de Italia. Trabajó incansablemente
contra la práctica de vender y comprar bienes religiosos, como indulgencia, negocios con reliquias y simonía, así como contra la inmoralidad entre el clero. Dice el Catecismo: la paz terrenal es imagen y fruto de la paz de Cristo, el príncipe de la paz mesiánica, número 2305. Pedro Damián sufrió hostilidades, incluso por parte del clero, pero supo mantener su propia paz y perseveró en su trabajo de pacificador y reformador con paciencia y constancia. Gracias, hermanos y hermanas, por estar de nuevo una semana más entre ustedes. Que la ley del Señor, basada en los 10 mandamientos sobre todo, nos ayude a ser un pueblo de Él, comprado por la sangre de Cristo. Que Nuestra Señora nos ayude a llegar a la patria eterna. Feliz día para todos.